Al igual que muchos otros en estos días, las tropas rusas son usuarios frecuentes de las redes sociales. Pero en lugar de videos de gatos o rutinas de baile, sus publicaciones son recordatorios sobrios de los horrores de la guerra. Los videos subidos por los soldados rusos están dando al mundo una visión sin precedentes detrás de escena de la invasión de Ucrania. Sin embargo, algunas de las imágenes de noticias más recientes muestran escenas que nadie esperaba ver a soldados iraníes en el frente de batalla. En un video grabado con una GoPro, algunos miembros de las fuerzas rusas en el suelo de Ucrania no están hablando ruso, sino persa, un idioma que se habla prácticamente solo en Irán. Esto sugiere que ahora hay iraníes en las Fuerzas Armadas rusas. Si te preguntas cómo ocurrió esto, bueno, la respuesta corta y obvia es que Rusia ha comenzado a importar soldados iraníes, o simplemente voluntarios a sus filas. Pero la respuesta larga involucra una catastrófica cascada de errores militares, desastres demográficos y decadencia institucional. Eso ha transformado a Rusia de una supuesta superpotencia a un depredador hambriento, consumiendo mano de obra a un ritmo insostenible. Y con tropas iraníes uniéndose a la carne de cañón norcoreana en los campos de batalla ucranianos. Estamos presenciando lo que podría ser muy bien el capítulo final de la transformación de Rusia en un estado dependiente. Desglosemos la anatomía de la crisis de mano de obra de Rusia y lo que significa para el futuro de esta guerra, pero también para la guerra moderna en sí misma. Esto no es solo acerca de tácticas militares o maniobras geopolíticas. Esto es acerca de entender cómo una nación que tiene armas nucleares listas ha logrado destruir sistemáticamente su propio capital humano. ¿Y por qué? Eso debería aterrorizar a todos los que ven esto desarrollarse. Para entender cómo Rusia llegó a este punto, es mejor hacer un viaje a través de la historia de la guerra. Esta vez utilizaremos una lente a menudo olvidada de la demografía militar. En realidad, no fueron realmente los iraníes o incluso los norcoreanos los primeros damnificados por la incapacidad de Rusia para crear una estrategia adecuada y utilizar su abrumadora ventaja militar. Ese honor pertenece a los propios rusos nativos, si retrocedemos el reloj. Cuando Rusia lanzó su operación militar especial en febrero de 2022, el presidente Vladimir Putin creía que el ejército profesional de Rusia, de aproximadamente 150.000 tropas estacionadas alrededor de la frontera, aplastaría a Ucrania en cuestión de días. Se suponía que estas eran las fuerzas de élite de Rusia, bien entrenadas, bien equipadas y probadas en batalla en conflictos en Siria y otros lugares. Agravando eso, el resto del ejército ruso era de aproximadamente 900.000 hombres al comienzo de la guerra, al menos según las estadísticas publicadas por la misma Rusia y los cálculos de expertos independientes. Pero esa confianza inicial se evaporó en cuestión de semanas tan pronto como Ucrania logró detener el avance de Rusia hacia Kiev. La guerra prácticamente se convirtió en una de desgaste, derivado del hecho de que Putin realmente no se preparó para un conflicto prolongado en primer lugar. Según las evaluaciones de Estados Unidos y los informes de noticias directamente desde el Kremlin, se estima que Rusia tiene aproximadamente un 60% más de tropas listas para luchar en Ucrania de las que tenía cuando invadió en febrero. Esto incluye a miles de convictos liberados de prisión y reclutas de repetidas y controvertidas campañas de movilización. Pero todo lo que hace esta expansión masiva es contar una historia de calidad sacrificada por cantidad a una escala sin precedentes. Piénsalo de esta manera. Imagina un equipo deportivo profesional que comienza una temporada con sus jugadores estrella, luego los reemplaza progresivamente con jugadores universitarios, luego con estudiantes de secundaria y luego con cualquiera dispuesto a sostener una pelota. Eso es esencialmente lo que le sucedió al ejército de Rusia durante poco más de 3 años. El primer giro vino con los mercenarios del grupo Wagner. Wagner comenzó a reclutar prisioneros en el extenso sistema penal de Rusia en el verano de 2022, con Prigozhin ofreciendo indultos a los convictos si sobrevivían 6 meses en Ucrania. Recuerda, esto fue solo unos meses después de que comenzó la guerra, cuando se estimaba que el número de bajas aún estaba en las bajas 5 cifras. Pero el hecho de que Rusia recurriera casi inmediatamente al uso de mercenarios sugería que el ejército existente de Rusia ya había sido diezmado y tardaría años en recuperarse. Lo cual hemos empezado a ver a través de esfuerzos de conscripción mediocres. El reclutamiento de prisioneros no fue una operación a pequeña escala. En diciembre de 2022, el Ministerio de Defensa del Reino Unido afirmó que Wagner tenía 50.000 combatientes en Ucrania, con una propuesta de división de alrededor de 10.000 contratistas y 40.000 convictos, según John Kirby, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para las comunicaciones estratégicas. Para poner eso en perspectiva, Rusia estaba desplegando más prisioneros al frente de lo que muchos países tienen actualmente en sus fuerzas armadas completas. Además, según ese recuento, los 50.000 soldados de Wagner constituían alrededor del 20% de las fuerzas rusas en el terreno en ese momento.
convirtiéndolos en un grupo vital en el que Putin confiaba para llevar a cabo su guerra. Para principios de 2023, incluso esta medida desesperada había llegado a su fin. El líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunció en febrero de 2023 que el reclutamiento de prisioneros por parte de la compañía militar privada Wagner se ha detenido completamente. Obviamente esto no fue porque la estrategia fue exitosa, ya que las fuerzas rusas hicieron poco o ningún progreso en el frente, y Ucrania logró recuperar la mayoría del territorio que Rusia invadió en los primeros meses de la guerra. El razonamiento más probable era que la compañía había agotado el grupo de reclutas dispuestos, o las noticias o rumores de bajas masivas hicieron imposible el reclutamiento debido a la falta de participantes dispuestos. Lo que vino después revela la verdadera magnitud de la crisis de mano de obra de Rusia. El propio Ministerio de Defensa ruso comenzó a reclutar prisioneros en octubre 2022. Estos reclutas terminarían yendo a las unidades de la serie Storm Z después de recibir solo 10 a 15 días de entrenamiento antes de ser asignados a las fuerzas regulares rusas. Sufriendo de fatiga de batalla, las tropas de Storm Z técnicamente comenzaron como algo similar a un cuerpo de élite en el ejército ruso a principios de 2022. Pero sufrieron el mismo destino que el resto del ejército ruso al no lograr hacer mella en las defensas ucranianas. En abril de 2023, el Instituto para el Estudio de la Guerra describió a cada compañía de Storm Z como fuera de la estructura convencional de la unidad del ejército, pero de alguna manera adjunta a los regimientos y brigadas rusas existentes. Para mediados de 2023, estas tropas comenzaron a ser vistas como unidades penales enviadas a las partes del frente que tenían más probabilidades de sufrir una importante reducción y pérdidas en las próximas semanas. Después de que los convictos rusos fueron rotados a un ritmo acelerado y con futuros inciertos tanto dentro del ejército ruso como fuera de él. Llegamos a la fase actual, la conscripción extranjera. Esta etapa técnicamente duró más de 6 meses, comenzando en octubre 2024, cuando más de 10.000 tropas norcoreanas se unieron a las fuerzas rusas en Kursk. El despliegue de tropas norcoreanas se canalizó bajo la preexistente alianza militar y geopolítica entre Corea del Norte y Rusia. Cuando Ucrania invadió la región de Kursk, Rusia, convenientemente, tuvo una excusa para afirmar que su propio territorio estaba siendo amenazado, activando la alianza defensiva y transportando 10.000 de las tropas de sus aliados a la región para constituir aproximadamente el 20% del ejército en pie allí. Las tropas norcoreanas se desempeñaron tan bien como se podría esperar, considerando que el país tenía algunas de las capacidades técnicas más bajas y la preparación militar real en el mundo. A pesar de los números inflados del tamaño de las tropas activas, sufrieron muchas bajas, con algunas fuentes afirmando que hubo aproximadamente 3.000 muertos o heridos entre las tropas norcoreanas en solo 3 meses de guerra. En abril 2025, después de 6 meses, la estimación subió a 5.000, siendo un tercio de estos muertes. La tasa de desgaste superior al 30%, que técnicamente era superior a las propias cifras militares de Rusia. Y la falta de progreso en Kursk llevó a que las tropas fueran trasladadas lejos del frente de batalla. Y solo se mencionó con moderación a medida que pasaba el tiempo. En mayo 2025, Rusia aparentemente integró aún más aliados internacionales en sus filas, con iraníes probablemente entre los extranjeros que se unieron a su ejército. Esta progresión de militares profesionales a mercenarios, a prisioneros, a tropas extranjeras, representa una de las deterioraciones militares más dramáticas en la historia moderna. Esto no significa que Rusia se esté adaptando al cambiante panorama de la guerra en Ucrania. Si lo estuviera, veríamos más de sus propias tropas en el frente, y el ejército con ventaja numérica realmente estaría progresando en la guerra. Si Rusia comienza a depender cada vez más de tropas extranjeras, mientras supuestamente es uno de los ejércitos más grandes del mundo, enviará una señal clara de que está agotando sus propias tropas y utilizando a extranjeros como sustitutos, hasta que se puedan adquirir y entrenar reclutas. Por supuesto, podrías pensar que Rusia realmente puede ganar la guerra si realiza la conscripción durante un largo periodo y en números suficientemente grandes. Después de todo, Ucrania también está sufriendo desgaste, y su ejército comenzó y mantuvo un tamaño de tropa mucho más pequeño durante todo el conflicto. Pero hay un fallo fatal en este argumento. Los ejércitos no son solo colecciones de individuos armados, son organizaciones complejas que dependen de la comunicación, la confianza, la doctrina compartida y la comprensión cultural para funcionar de manera efectiva. Cuando Rusia comenzó a importar combatientes extranjeros, su ya laxa y anticuada doctrina comenzó a fragmentarse y desmoronarse. Comencemos con el problema más obvio, las barreras del idioma. La guerra moderna depende de la comunicación y coordinación en fracciones de segundo. Cuando un comandante ruso necesita redirigir el fuego de artillería o coordinar una retirada, cada segundo cuenta. Ahora, imagina intentar dar órdenes en ruso, tener uno o más traductores que capten esas órdenes y las transmitan a todas las demás tropas.
Y esperar que todos hayan recibido el mismo mensaje es un esfuerzo prácticamente imposible, y uno que ya se probó y falló en Kursk. Cuando las tropas norcoreanas comenzaron a aparecer en Kursk, la inteligencia militar ucraniana interceptó conversaciones de soldados rusos nativos lamentando el cambio. Uno de los comentarios más notables fue que los norcoreanos no sabían ni una pizca de ruso o incluso inglés. Dependiendo de los traductores que no fueron enviados hasta después de las primeras semanas, la inteligencia sugirió que los norcoreanos dependerían de un traductor por cada 6 soldados. Extrapola eso a 10.000 tropas, y tienes más de 1.600 traductores en el campo de batalla. ¿Eran estos traductores oficiales superiores coreanos que conocían tanto el ruso como el coreano y podían actuar como intermediarios entre los oficiales rusos y sus propios subordinados? ¿O eran soldados completamente separados que también necesitarían ser entrenados y protegidos? Ninguna de las opciones parecía buena para mantener unificadas las tropas. Y los problemas van más allá del idioma, y se adentran en contra de qué estaban entrenados para luchar los soldados, o cómo luchar como una unidad. Según la inteligencia surcoreana, las fuertes pérdidas entre las tropas norcoreanas se atribuyeron a su falta de experiencia en la guerra con drones y a su desconocimiento del terreno abierto donde estaban participando en la batalla. Es simple. Los soldados norcoreanos entrenados para la guerra de montaña en su tierra natal, de repente, se encontraron en el plano y saturado de drones campo de batalla del este de Ucrania. Tenían un apoyo insignificante de las tropas rusas y a veces actuaban independientemente de ellas, lo que podría crear aún más confusión. Los problemas de la cadena de mando son aún más complejos. La doctrina militar rusa se basa en el control centralizado, donde las órdenes fluyen a través de jerarquías establecidas. Pero, ¿qué sucede cuando la mitad de tu unidad no entiende el contexto cultural de estas órdenes? En uno de los errores más devastadores, se envió a las tropas norcoreanas a atacar a un contingente de soldados ucranianos en Kursk. El ejército ruso también envió soldados chechenos como refuerzos para atacar desde otro ángulo. Sin embargo, o Rusia no informó adecuadamente a las tropas norcoreanas de la estrategia, o las tropas norcoreanas estaban incluso menos organizadas de lo que parecían, ya que terminaron disparando a los refuerzos chechenos. En cambio, varias tropas rusas, chechenas y norcoreanas fueron asesinadas únicamente debido al fuego amigo, mostrando el peligro potencial de los ejércitos multinacionales luchando sin coordinación. Por supuesto, es mucho más probable que Putin tuviera exactamente este escenario en mente, y utilizó directamente a las tropas norcoreanas como sustitutos de los rusos nativos para evitar que su propio país pagara el costo de la guerra. Esta forma de ver a los soldados en el campo de batalla como prescindibles terminaría siendo replicada incluso dentro del propio ejército ruso, lo cual discutiremos un poco más tarde. El núcleo del problema radica en que Rusia no puede utilizar su propio ejército de manera efectiva. Para entender por qué Rusia necesitaba tropas extranjeras, es importante examinar los problemas estructurales que llevaron a esta crisis de mano de obra. Esto implica no solo la guerra en Ucrania, sino también décadas de desafíos institucionales que el conflicto ha revelado. La doctrina militar rusa ha permanecido esencialmente sin cambios desde la era soviética: mando centralizado, superioridad numérica abrumadora y aceptación de bajas masivas para lograr objetivos. La doctrina principal es defender los territorios rusos contra una supuesta invasión de la OTAN. Esto sugiere que Rusia se está preparando para una guerra defensiva, en lugar de una ofensiva. Y uno, que utilizaba a las tropas terrestres como eslabones clave para otras partes del ejército ruso, como la Marina o la Fuerza Aérea. Esta estrategia funcionaría si Rusia estuviera a la defensiva, ya que las tropas estarían dentro de la misma Rusia. Y la Marina y la Fuerza Aérea, posicionadas defensivamente, aprovecharían la libertad para moverse dentro de las aguas y el espacio aéreo de Rusia. Pero en la guerra en Ucrania, eso no sucedió. Rusia solo pudo usar una parte de su flota del Mar Negro para presionar a Ucrania, e incluso eso fue rápidamente repelido por ataques de drones navales. La Fuerza Aérea, aproximadamente 10 veces el tamaño de Ucrania y con aviones más modernos, no pudo imponer la superioridad aérea sobre el espacio aéreo ucraniano, debido a defensas en capas y posiblemente incluso problemas de comunicaciones y electrónicos de larga duración dentro de los propios aviones. Sin embargo, el resultado es el mismo. Rusia se vio obligada a desplegar principalmente sus fuerzas terrestres en territorios extranjeros donde no contarían con el apoyo de otras ramas del ejército. Y las ramificaciones de eso se hicieron evidentes bastante rápido. Según el propio Prigozhin, el líder de Wagner, Rusia había perdido alrededor de 120.000 tropas para mediados de 2023, con el grupo Wagner perdiendo más de 20.000 soldados. Esto fue después de comenzar con solo unos pocos miles de miembros originales y reclutar a 40.000 convictos y reclutar a 40.000 convictos. Para el 2024, la tasa de bajas se aceleró, con estimaciones occidentales sugiriendo que Rusia perderá otras 300.000 durante el 2023 y 400.000 tropas durante el 2024. Según la última evaluación del Ministerio de Defensa británico,
Es probable que las bajas rusas hayan alcanzado cerca de 900.000 muertos y heridos desde que comenzó la invasión en el 2022. Esto es más tropas muertas y heridas de las que todo el país tenía en despliegue activo al inicio de la guerra, sugiriendo que todo el ejército fue esencialmente reemplazado con reclutas frescos o personas que habían abandonado previamente el ejército. La estructura de comando centralizada, que una vez pareció una fortaleza, se ha convertido en una debilidad fatal en la guerra moderna. Cuando cada decisión táctica debe ser aprobada por un comando superior, las unidades se convierten en blancos fáciles para los drones y la artillería ucranianos, que pueden atacar más rápido de lo que la burocracia rusa puede responder. Pero el problema más profundo es la corrupción. El presupuesto militar de Rusia, oficialmente, se encuentra entre los más grandes del mundo, desviando aproximadamente el 40% del presupuesto gubernamental total del país para el año 2025. Pero gran parte de ese dinero ha sido desviado a través de décadas de corrupción sistémica. El equipo que existe en papel no existe en la realidad. Los programas de entrenamiento que deberían preparar a los soldados para la guerra moderna, en cambio, los preparan para desfiles, armas. Los sistemas que deberían proporcionar ventajas tecnológicas se descomponen debido al mal mantenimiento y a los componentes de baja calidad. La falta de educación militar profesional agrava estos problemas. La guerra moderna requiere una adaptación continua a nuevas tecnologías, tácticas y amenazas. Sin embargo, el sistema centralizado de Rusia desalienta la innovación y el pensamiento independiente entre los oficiales. El resultado es un ejército que sigue utilizando tácticas de la era soviética contra un enemigo equipado con tecnología del siglo XXI y inteligencia occidental. Aquí es donde la crisis de Rusia se vuelve verdaderamente siniestra. La carga de esta guerra no se está compartiendo de manera equitativa entre los ciudadanos rusos. Comprender esta manipulación demográfica es crucial para entender por qué Rusia recurrió al reclutamiento extranjero. Rusia no está reclutando de los distritos financieros de Moscú o los centros tecnológicos de San Petersburgo. En cambio, el ejército está apuntando sistemáticamente a las regiones más pobres y étnicamente diversas del país. Las minorías étnicas de Siberia, el Cáucaso y el lejano oriente de Rusia están siendo reclutadas a tasas que superan con creces su proporción en la población. Esto no es accidental, es una guerra demográfica deliberada contra las propias minorías de Rusia. Los lucrativos salarios militares que se ofrecen son de 3 a 4 veces más altos que los salarios promedio nacionales, y probablemente múltiples de los salarios locales en áreas remotas de Rusia. Estas no son oportunidades genuinas, sino sobornos desesperados dirigidos a comunidades sin alternativas. En algunos casos, las personas no tienen más opción que ser reclutadas, ya que el proceso de reclutamiento es en línea. Y deja muy pocas formas de esquivarlo aparte de abandonar el país por completo. Mientras tanto, las clases medias de Rusia, que es la demografía que teóricamente podría resistir la guerra de Putin, se ha estado eliminando sistemáticamente de la ecuación a través de la emigración masiva. Las estimaciones conservadoras sugieren que aproximadamente 1 millón de rusos educados, en edad de trabajar y sus familias, han huido del país desde que comenzó la guerra, llevándose consigo las habilidades técnicas y la potencial oposición política que podría desafiar el régimen de Putin. Como resultado, la sociedad rusa ha sido vaciada hasta un punto que va mucho más allá de las bajas militares. Las personas que quedan son demasiado pobres para irse, demasiado viejas para luchar o están demasiado alineadas con el régimen para oponerse a él. Esta ingeniería demográfica asegura que Putin se enfrenta a una resistencia interna mínima, mientras maximiza el suministro de reclutas desesperados. Pero incluso esta estrategia tiene límites. La tasa de fertilidad de Rusia ha estado por debajo del nivel de reemplazo desde el colapso de la Unión Soviética. La tasa de fertilidad de 1.2. A principios de siglo fue un desastre demográfico del cual el país nunca se recuperó verdaderamente, a pesar de varios incentivos gubernamentales. La población en edad de trabajar que debería estar apoyando la economía y el ejército de Rusia se está reduciendo cada año. Y una gran parte de los hombres que deberían estar luchando en la guerra nunca nacieron. Por eso, el reclutamiento de combatientes extranjeros no es solo una desesperación militar, sino la única forma de mantener los números de tropas activas. Indica que Rusia ha llegado al punto en el que no puede sostener sus ambiciones imperiales utilizando solo a su propia población. Y esa dependencia de soldados extranjeros señala algo aún más alarmante. Rusia ha pasado de ser una potencia regional con aspiraciones mundiales a un estado dependiente que se apoya en China, Irán y Corea del Norte para sus necesidades militares y económicas básicas. Piensa en las implicaciones. Si Rusia necesita soldados iraníes y norcoreanos para luchar en sus guerras, ¿qué dice esto sobre su capacidad para producir su propia armamentística avanzada, mantener su base industrial o desarrollar nuevas tecnologías? La respuesta es profundamente inquietante para cualquiera que esté preocupado por la estabilidad global. Rusia e Irán firmaron un acuerdo de asociación estratégica en enero 2025 que duraría 20 años con extensiones automáticas de 5 años. Esto no es solo cooperación militar,
es un reconocimiento de que Rusia se ha vuelto dependiente de los drones, misiles y ahora personal iraní para mantener sus operaciones militares. De manera similar, la relación de Rusia con China ha evolucionado de asociación a dependencia. Rusia ahora depende de componentes chinos para todo, desde chips de semiconductores hasta maquinaria industrial. Mientras que China compra energía rusa a descuentos pronunciados que efectivamente subsidian la fabricación china a expensas de Rusia. El patrón es claro, Rusia se está convirtiendo en lo que los economistas llaman un estado maldito por sus recursos. Un país que exporta materias primas e importa bienes terminados, incluyendo el equipo militar necesario para mantener su seguridad. Este es el perfil económico de una nación en desarrollo, no de una superpotencia global. ¿Y hay más? Esta relación de dependencia hace que Rusia sea cada vez más impredecible y peligrosa. Recuerda que Rusia técnicamente nunca fue un estado en desarrollo, sino una hegemonía completa durante el siglo XX, debido al arsenal nuclear más grande del mundo. A medida que las capacidades militares convencionales de Rusia continúan deteriorándose, la tentación de depender solo de las armas nucleares solo crece. Si Putin se desespera lo suficiente, podría deshacerse de cualquier apariencia de lógica para infligir el máximo daño a sus oponentes percibidos, que incluyen tanto a Ucrania como al Occidente. Finalmente, llegamos a la comprensión más crucial de por qué esta guerra continúa, a pesar de su obvio costo para Rusia. Putin no solo quiere el territorio ucraniano, necesita al pueblo ucraniano. La población de Ucrania, de aproximadamente 40 millones, representa un enorme premio demográfico para Rusia, que está enfrentando un declive demográfico. Más importante aún, los ucranianos son cultural y lingüísticamente lo suficientemente similares a los rusos que la integración sería relativamente sencilla en comparación con las complejas minorías étnicas dentro de las actuales fronteras de Rusia. Esto ya sucedió cuando ambos países formaban parte de la Unión Soviética, ya que los ucranianos fueron reasentados en las posesiones europeas de Rusia después de las devastadoras bajas de la Unión en la Segunda Guerra Mundial. Esto también explica por qué las fuerzas rusas se han centrado tanto en secuestrar a niños ucranianos y en reubicar forzosamente a civiles ucranianos. Para mediados de marzo, 25.900 niños ucranianos seguían desaparecidos. Y las estimaciones occidentales sugieren que esto es solo una parte del verdadero alcance de los esfuerzos de secuestro de Rusia. Desde la perspectiva de Putin, conquistar Ucrania resuelve múltiples problemas simultáneamente. Elimina a un vecino alineado con Occidente, proporciona acceso a valiosos recursos agrícolas e industriales, y lo más importante, proporciona una gran infusión de población en edad de trabajar para compensar el declive demográfico de Rusia. Por eso las negociaciones están condenadas al fracaso. Putin no solo está luchando por territorio, está luchando por la supervivencia a largo plazo de Rusia, tal como él la percibe. Hasta que se comprenda y aborde esta motivación fundamental, el ciclo de agresión rusa continuará. Las tropas norcoreanas e iraníes en el frente son solo síntomas. La enfermedad es la propia Rusia, que necesita consumir a sus vecinos, los países de la antigua Unión Soviética, para sobrevivir. Pero, ¿qué piensas tú? ¿El creciente dependencia de Rusia en combatientes extranjeros señala el comienzo del fin para el proyecto imperial de Putin? ¿O este modelo de dependencia proporcionará suficiente capacidad militar para lograr sus objetivos en Ucrania? Gracias por ver como siempre y deja tus comentarios abajo.